Hola a todos y todos, bienvenidos a este canal de YouTube donde vamos a estar entregando los conocimientos relacionados con la asignatura Biorefinerías, entre otras, asociadas a la carrera de Ingeniería Civil Química de la Universidad del Biobío y también al programa de Doctorado en Ingeniería Materiales y Procesos Sustentables de la misma universidad. Mi nombre es Luis Arteaga, soy profesor del Departamento de Ingeniería en Maderas, específicamente dicto docencia en la Escuela de Ingeniería Civil Química adjunta a dicho departamento. Durante este semestre voy a estar dictando la asignatura Biorefinería, una asignatura que en inicio estuvo diseñada para el programa de doctorado en Ingeniería Material y Procesos Sustentables, pero se está dictando también para estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Química como un ramo electivo. Soy ingeniero químico de formación, también tengo posgrado en esa misma área y estoy trabajando al interior de la Universidad del Biobío desde el año 2017. Anteriormente presté servicio en la Universidad Central Martareo de las Villas en Cuba, cual es mi alma mater. Posteriormente fui investigador de la Universidad de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, donde además en este minuto soy investigador principal de dicha institución. Eh, la asignatura Biorefinerías tiene una duración de un semestre y durante este semestre vamos a estar estudiando tópicos asociados al uso de la biomasa fundamentalmente con un enfoque sustentable para el desarrollo de nuevos procesos que permitan sustituir o ir desplazando paulatinamente el petróleo dentro del marco del desarrollo sustentable. Los tópicos que vamos a ver en la charla de hoy, bueno, vamos a ver una breve introducción que está relacionada con el estado del arte alrededor del concepto de biorefinerías y cómo esto ha venido tomando fuerza en los últimos años. Posteriormente vamos a ver algunos conceptos básicos que vamos a estar estudiando durante toda la asignatura. También vamos a ver cómo podemos clasificar las biorefinerías y cuál es el debate que hay a nivel científico alrededor de esta clasificación. Vamos a ver la relación que tiene la biorefinería con un concepto muy relevante que es la economía circular, que está tomando mucha fuerza hoy en día, sobre todo en los programas de posgrado que tienen un enfoque sustentable como el programa doctoral de Ingeniería Material y Procesos Sustentables de la Universidad del Biobío. Finalmente vamos a ver algunos ejemplos, algunos proyectos y el futuro que tiene este concepto de biorefinerías y su relevancia. Y para concluir la actividad vamos a hablar un poco sobre el programa de la asignatura y la forma que la vamos a estar dictando durante este semestre. Si bien es sabido que los combustibles fósiles resultan ser una limitante para el desarrollo humano, no a corto plazo, sino a largo plazo, uno de los elementos más acuciantes es el crecimiento de la población mundial y aparejado a este crecimiento el crecimiento de los estándares de consumo que tenemos nosotros como seres humanos. Se ha predicho en un reporte reciente del año 2019 que la curva de crecimiento de la población va a alcanzar una platea a finales de siglo, lo cual podría ser un aliciente para el agotamiento de los combustibles. Sin embargo, el alcanzar esta platea, si se siguen multiplicando nuestros estándares de consumo, eh, el efecto que tiene este crecimiento poblacional sobre nuestro ambiente va a ser cada vez más crítico. Si tomamos en consideración que uno de los aspectos más relevantes que nos va a permitir paliar a largo plazo las crisis que tenemos, ya sea relacionada con el calentamiento global, con el agotamiento de los combustibles, con el uso sustentable de nuestros recursos, aparece un concepto que es el desarrollo sustentable. Es un concepto que no es nuevo, es un concepto que se remonta a los años 90, sin embargo ha tomado mucha fuerza recientemente y que plantea 17 principios fundamentales. Si nosotros analizamos estos principios, todos están relacionados con que tengamos un crecimiento económico inclusivo, con que no se cree marginación, ya sea la población, ya sea los ecosistemas, porque eso da el traste a la larga con una crisis que muchas veces va a estar fuera del alcance y fuera del control de nosotros como seres humanos. Asimismo, si nosotros hacemos un análisis del último reporte global de energía, el crecimiento del consumo energético sigue, no se detiene, a pesar de que muchos han previsto que el uso de la biomasa como fuente de energía fuera a tomar un papel determinante en los últimos años. No es así. El petróleo y el gas siguen siendo eh, las materias primas más utilizadas como fuente de energía primaria y también como fuente para producir commodities, bienes de consumo y otros productos de primera necesidad. Eh, Tenemos que decir que también las fuentes de petróleo probadas y explotables han crecido en los últimos años, no se han agotado como se preveía al principio de la década de los 2000.
Sin embargo, esto no garantiza que no se vaya a agotar. Pero el uso del petróleo tiene un aspecto que es fundamental y mucho más crítico que no es su agotamiento, sino es el impacto que él provoca sobre el medio ambiente. Si analizamos cómo han crecido las emisiones de gases con efecto invernadero en los últimos años, a la par del consumo energético, podemos ver que un crecimiento lineal están directamente relacionados y también podemos eh, darnos cuenta el efecto que esto ha tenido en el medio ambiente. Acá a la derecha ustedes pueden ver dos imágenes tomadas en el mismo lugar con una diferencia de 98 años. Como se pueden percatar, desapareció totalmente el hielo glaciar, lo cual podría parecer que no es tan relevante, sin embargo, el aporte que hacen los glaciares al ecosistema y al planeta como tal son fundamentales. Esto es simplemente un ejemplo de lo que puede ocurrir si nosotros mantenemos nuestros estándares, nuestro modelo de desarrollo mundial, como ha venido siendo hasta ahora, y si no provocamos una ruptura en este desarrollo. En este entorno, el uso de los combustibles renovables, el uso de la biomasa, juega un papel fundamental. Estamos hablando de los bioalcoholes, de los combustibles que provienen de biomasa oleaginosa, como son los biodiesel, o el uso de biocrudos que se obtienen a partir de procesos de conversión termoquímica de la biomasa. Estos deben jugar un papel fundamental. Sin embargo, un análisis del mercado mundial o el mercado global de estos combustibles, podemos ver que el etanol y el biodiesel siguen siendo los protagonistas sin el desarrollo aparejado de una industria de biorefinación de estos para producir compuestos que los hagan, que conviertan a estos combustibles o estos biocombustibles en una plataforma capaz de sustituir al petróleo en un mediano o largo plazo. Por tanto, aquí surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué rol deben jugar estos biocombustibles para que de verdad sean un agente de cambio en el modelo de desarrollo actual? ¿Cómo podemos nosotros como ingenieros provocar o inducir o ser catalizadores para este cambio? ¿Y cuáles serían las estrategias para integrar estos biocombustibles al modelo de desarrollo actual? Sabemos que cortar el modelo de desarrollo o eh, cortar absolutamente el uso del petróleo o sacarlo de sus aplicaciones actuales es algo que no es racional, es algo que no es realista y es algo que no va a ocurrir. Sin embargo, tenemos que buscar estrategias para ir reemplazándolo poco a poco por alternativas más sustentables como son los biocombustibles y como es la biomasa. En ese sentido aparece un concepto que es un concepto muy relevante que se ha discutido en los últimos años, que son las biorefinerías. ¿Cuál es la base de una biorefinería? Bueno, la biomasa. Sabemos que la biomasa, fundamentalmente la biomasa lignocelulósica, está compuesta de tres polímeros fundamentales: la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La riqueza que tienen estos polímeros desde el punto de vista químico hacen que utilizar la biomasa con fines netamente energéticos no sea una alternativa atractiva desde el punto de vista económico y desde el punto de vista estratégico, sino que el uso de esta biomasa con fines mucho más amplios es una estrategia más, digamos, más consciente o más acogida al principio del desarrollo sustentable. Por ejemplo, remontémonos al año 1912, Rudolf Diesel, el inventor del motor diésel, planteaba lo siguiente: el uso de aceites vegetales para motores de combustión puede parecer insignificante hoy. Cuando digo hoy, Rudolf Diesel lo decía en 1912, pero estos aceites se deberían convertir en el decursar de los años en algo más importante que el petróleo y el carbón, en algo más importante de lo que son el petróleo y el carbón en nuestros días. Eso en realidad todavía no ha sucedido. Pasaron más de 100 años desde que Rudolf Diesel dijo esta frase, sin embargo no se ha establecido, pero se han sentado las bases para cursar el camino. Por ejemplo, la biomasa lignocelulósica se ha identificado y se ha reconocido su potencial como plataforma para desarrollar una industria, fundamentalmente basada en su estructura polimérica. Y aquí aparece por primera vez el nombre o el concepto de biorefinería, que básicamente vamos a entrar en más profundidad o más detalle en este concepto en lo adelante, pero es un concepto que se soporta sobre la materia prima, que pueden ser biomasa de diferentes orígenes. Puede ser biomasa lignocelulósica, biomasa algal, pueden ser residuos orgánicos,
Está relacionado con diferentes procesos de conversión. Vamos a darnos cuenta que hay procesos que son de conversión primaria, procesos de conversión secundaria y finalmente con modelos globales. Estos modelos, o quizás los que más se conocen, son los modelos que tienen que ver con la bioeconomía y la economía circular. Sobre todo esto versa el concepto biorefinerías. El término biorefinería se entiende en su mayor acepción, según Demirbas en el libro de 2010, como un concepto de múltiples productos. Estos productos pueden ser productos energéticos, pueden ser productos químicos, sin embargo su origen siempre es un origen bio. Un ejemplo básico de las biorefinerías, que podemos darnos cuenta que no es un concepto nuevo, aunque se haya acuñado en los recientes años, es que es una instalación análoga a las refinerías de petróleo convencionales, pero que procesa materia prima de origen bio. En este sentido, la industria de pulpa y papel es efectivamente un ejemplo de biorefinería. La industria de producción de azúcar y etanol a partir de caña de azúcar, tenemos un ejemplo muy claro en Brasil, es un ejemplo de biorefinería. El uso de maíz para producir etanol y alimento animal también es un ejemplo de biorefinería. Como nos podemos dar cuenta, hay muchos ejemplos disgregados de biorefinería, pero que no toman en consideración, o al menos no en todo su potencial, el uso de la biomasa en una estrategia integrada de procesos. Acá tenemos una línea de tiempo de lo que podría haber sido la base que nos ha llevado en este minuto a estar discutiendo sobre el concepto biorefinería y estar haciéndolo en una asignatura en el año 2020. Acá vemos un concepto que a mí me atrae mucho, el concepto que da la Agencia Internacional de Energía, que dice que biorefining is the sustainable processing of biomass into a spectrum of marketable bio-based products and bioenergy. Desglosémoslo. Cuando dice sustainable, sostenible, la idea es que maximiza la economía, el impacto social y optimiza el performance ambiental de la tecnología. Processing pueden ser los procesos de tratamiento, estamos hablando de procesos que pueden ser de pretratamiento, de conversión primaria, de conversión secundaria, de upgrading, diferentes procesos asociados. Cuando habla de biomasa, bueno, el concepto solo lo indica, pero no es solamente biomasa lignocelulósica, sino puede ser cualquier otro tipo de biomasa. Spectrum habla de un espectro, ¿por qué? Porque no se puede guiar directamente a materiales, a combustible, a compuestos químicos, sino que hay que explotarlo en toda la amplitud del concepto, dado que es lo análogo a una refinería de petróleo. Sabemos todos que la economía de las refinerías de petróleo está asociada a cuánto nosotros seamos capaces de explotar ese material en obtener productos de alto valor. Lo mismo aplica para una biorefinería. Marketable, ¿por qué? Porque todos los productos, o cuando se persigue establecer la biorefinería como un concepto que puede provocar un cambio, que puede entrar en el mercado, hay que hablar de productos que tengan un origen, o sea, que tengan un destino en el mercado. Si estos productos no son competitivos, no va a poder establecerse la biorefinería. Ahí, productos biobasados y bioenergía obviamente son las salidas de una biorefinería. Acá hay un concepto mucho más reciente, uno de los papers que nosotros ofrecemos en el curso, eh, y que está orientado para que se lo estudien, para que puedan profundizar sobre el concepto de biorefinería. Es un medio sostenible de producir varios productos de bioenergía utilizando diferentes biomasas. El uso flexible de un feedstock, de una materia prima en una biorefinería es algo crítico y es algo que se debe trabajar desde que se conceptualiza el proceso propiamente tal. Ahora, así podemos dividir, de lo hablado hasta ahora, las biorefinerías en dos grupos, las biorefinerías para productos y las biorefinerías para energía, Product Driven and Energy Driven Biorefineries. Esta es la forma en que se dividen, en la forma en que ustedes se lo van a encontrar en la literatura. La biorefinería para productos, su objetivo fundamental es obtener productos químicos, productos o commodities o productos que comúnmente se obtienen del petróleo, pero a partir de biomasa. En el caso de la biorefinería para producción de energía, o cuyo interés es la producción de energía, como su nombre lo indica, el producto final o el target o el objetivo del proceso de biorefinación es tener un combustible, o tener calor, o tener potencia a partir de biomasa.
este quizás es el ejemplo más común que ustedes se pueden encontrar en el día a día. Dicho esto, ustedes también pueden ir a la literatura y se van a encontrar disímiles conceptos para definir biorefinería. Green biorefineries, lignin platform, poor crop biorefineries, son muchos conceptos y no existe en este minuto un consenso para encontrar un nombre. Ahora nos hacemos la pregunta, entonces, ¿cómo las clasificamos? ¿Cómo llegamos a tener una homogenización en la forma en que clasificamos las biorefinerías? Veamos. Bien, procedimos con la clasificación de las biorefinerías. ¿Cómo clasificamos las biorefinerías si existen tantos tipos, tantos conceptos como vimos anteriormente? Bueno, sabemos que tenemos diferentes procesos, ¿cierto? Tenemos diferentes biomasas para poder desarrollar la biorefinería y sabemos que el procesamiento de esta biomasa no siempre lleva el mismo producto, por tanto vamos a tener un producto intermedio de la transformación de esta biomasa, que es lo que se va a conocer en lo adelante como plataforma. Por tanto, en la clasificación vamos a tomar en consideración las materias primas, o sea, la biomasa. La plataforma, que es lo que surge o lo que se produce después de la transformación primaria de esta materia prima. Después vamos a tener los diferentes procesos que tenemos y finalmente los productos. Por eso, si lo miramos un espectro mucho más global, podemos tener diferentes materias primas que, siendo transformadas a través o por medio de diferentes procesos de conversión, van a dar lugar a lo que son las plataformas, que ustedes las pueden ver acá en este color naranjo, que posteriormente en un postprocesamiento estas plataformas dan lugar a los productos de la biorefinería. Es muy similar, como pueden ver los que conozcan una refinería de petróleo. Acá en la región del Biobío tenemos la refinería ENAP. Se pueden dar cuenta que el petróleo crudo sufre una primera transformación hacia plataformas o productos intermedios que posteriormente son upgradeados o son mejorados o son post-tratados para obtener los productos finales de la refinación de petróleo. Lo mismo ocurre con una biorefinería. Veámoslo un poco más en detalle. Si tomamos en consideración esto, podemos decir o podemos tener una fórmula para clasificar las biorefinerías. Una fórmula que es simple, pero una fórmula que nos va a permitir homogeneizar los conceptos cuando trabajemos alrededor de las biorefinerías. ¿Qué es? Tenemos la plataforma, que son los intermediarios principales de la conversión primaria. Tenemos los productos, que pueden ser productos biobasados o energía. Recuerden, habíamos visto que tenemos biorefinerías, Product Driven y Energy Driven. Entonces tenemos productos biobasados y bioenergía. Y finalmente la materia prima que da lugar a esto. Por eso, si miramos los ejemplos, ¿cuáles serían ejemplos de intermediarios? Bueno, los azúcares, la lignina, proteína, el bio-oil. Ustedes saben que el bio-oil es uno de los productos de la pirólisis rápida. El syngas, que es un gas de síntesis que se produce cuando es de biomasa a partir de gasificación, generalmente. Biogás, hidrógeno, etc. Y de las materias primas, bueno, residuos, cultivos, algas también pueden ser, etc. Por eso acá tenemos la siguiente ecuación, por así decirle, para clasificar la biorefinería, que diría que una biorefinería de, ahí nombramos la plataforma, para la producción de, nombramos los productos, a partir de, nombramos la materia prima. Veámoslo en un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de proceso que es la conversión de cultivos que contienen almidón, maíz en este caso, que sufre una transformación mecánica, después un proceso de hidrólisis para producir azúcares fermentables, que en medio de una fermentación dan bioetanol y como residuo sólido un material rico en proteína y que puede servir como alimento animal. Acá tenemos otro ejemplo que es un poco más complejo, que ocupa cultivos lignocelulósicos, cuyo objetivo es obtener también alimento animal, también bioetanol. Sin embargo, tiene una tercera arista que es la obtención de combustible sintético por la ruta de Fischer-Tropsch, que hace un pretratamiento donde se separan los azúcares de la lignina, ocurre una hidrólisis y posteriormente una fermentación. La lignina pasa por un proceso de gasificación para producir un gas de síntesis que por medio de la ruta Fischer-Tropsch permite obtener combustibles sintéticos. ¿Cómo clasificamos la primera? Bueno, usemos la ecuación. Una biorefinería de
azúcares, ese átomo de carbono, para la producción de bioetanol y alimento animal a partir de almidón de maíz. Y la segunda, usamos la misma estrategia para clasificarlo. Es muy simple, nos permite ser homogéneos a la hora de tratar estos conceptos y nos permite entendernos con un idioma transversal todos los que tratamos el tópico. Acá tienen un ejemplo que lo pueden ver después con más detenimiento. Sin embargo, como pueden ver, hay muchas rutas para convertir la biomasa en diferentes productos, en un espectro, como dice el concepto, de productos usando transformaciones, ya sean químicas, termoquímicas, físicas, mecánicas, y esto se puede usar también el mismo sistema de clasificación para obtener el concepto o para poder describir lo que nosotros en concepto queremos hacer. Finalmente podemos hacer en este punto una comparación de las biorefinerías energéticas y las biorefinerías de productos. ¿Cuál es su estado actual? Bueno, las biorefinerías energéticas tienen más infraestructura, también son más simples. Básicamente, la mayoría de las plantas que generan calor y electricidad a partir de biomasa son biorefinerías energéticas. Sin embargo, la infraestructura para una biorefinería de productos no es tan amplia o no está tan bien establecida. Eso es un problema y es un problema que diría yo el más importante por la simple razón de que lleva mucha inversión detrás establecer un proceso para obtener productos a partir de biomasa. Los beneficios económicos cuando uno vende energía obviamente son mucho menores que cuando uno vende productos de alto valor agregado. Estamos hablando de fármacos, estamos hablando de compuestos químicos, estamos hablando de materiales biobasados, son mucho más caros, son mucho más atractivos, pero son mucho más difíciles de lograrlo y de lograrlo de manera económica. Esa es otra de las diferencias que tienen y yo creo, por mi humilde opinión, la capacidad que tienen las biorefinerías para establecerse en el mercado como complejo multipropósito es muy alta. Sobre todo la biorefinería que tiene un enfoque a producto, pero un enfoque integrado, que no deja de lado el uso eficiente de la energía. Eso es lo que particularmente pienso. Acá tenemos un ejemplo de productos que se pueden obtener desde la transformación de biomasa usando el concepto de biorefinería. Estamos hablando de productos farmacéuticos, alimenticios, alimento animal, productos químicos, materiales. Es muy, muy atractivo, muy amplio el espectro y es por eso que hay una revolución, se podría decir, alrededor del concepto de biorefinería. Acá tenemos un par de ejemplos de doctorados que se están desarrollando al interior de nuestro programa y que tienen el concepto de biorefinería implícito dentro de sus tesis. Si miramos la pirámide de uso sustentable de la biomasa, como se pueden dar cuenta, en la medida que aumenta el valor del producto final, se reduce el volumen en que podemos obtener ese producto. Por eso las alternativas de fraccionamiento, agotamiento, los procesos de conversión secundario son muy relevantes. Es por ello que alrededor de la biorefinería también se ha desarrollado mucho trabajo desde el punto de vista del uso de los catalizadores, por ejemplo, el uso de catalizadores para el upgrading de corrientes o de plataformas obtenidas a partir de la biomasa es una de las aristas fundamentales para el establecimiento de la biorefinería y es una de las aristas fundamentales o de las líneas de investigación fundamentales al interior de la Universidad del Biobío. Veamos también la relación que tienen las biorefinerías con el concepto de economía circular. Lo vamos a ver muy brevemente porque hay un paper muy interesante al respecto que se lo recomendamos como lectura y trabajo independiente. El concepto de economía circular es un concepto muy amplio. De hecho, en una publicación del año 2017, Kircher habla de 114 definiciones alrededor de la economía circular. Y en lo que podríamos convenir todos, a mí me gusta mucho una de las definiciones que da la Fundación Ellen MacArthur, que dice que es el objetivo de la economía circular es remodelar el ciclo de vida de un producto en el que la reducción neta de los impactos ambientales se logra a nivel organizacional, mientras que se minimiza el consumo de recursos y la generación de desechos. En este sentido, nosotros hicimos una revisión bibliográfica muy rápida utilizando el Lost Viewer de Scopus para ver la relación que tienen las biorefinerías con el concepto de economía circular y como pueden ver ustedes, esto es una revisión hecha del último año, muchas de las investigaciones que se están llevando a cabo correlacionan estos dos conceptos, pero también lo correlacionan con la biomasa lignocelulósica, con el bioetanol, con biomasa en general. Y otro de los conceptos que se habla un poco es la integración de procesos, se pueden ver, sin embargo, miren, el desarrollo sustentable
no aparece tan cerca o no aparece citado tantas veces como las biorefinerías, residuos y economía circular entre ellos. Esto es un aspecto muy digno de destacar. Bueno, acá hay una figura eh, que resume básicamente el concepto de economía circular. Recomiendo la lectura de este paper, un paper que salió recientemente publicado, donde ustedes pueden apreciar que el autor habla del rol que tienen las diferentes rutas de conversión relacionadas con la biorefinería con el concepto de economía circular. Y pueden ver que es como una cebolla que uno corta y tiene diferentes capas. Las primeras capas son los procesos de conversión de la biomasa, después los procesos de uso de las plataformas, se dan cuenta, conversión primaria, el uso de la plataforma y finalmente la obtención de productos. Vean que acá están todas las rutas, pero están separadas. No existe una interrelación entre, por ejemplo, los procesos de termoconversión, los procesos de transformación mecánica, los procesos de transformación química. Sin embargo, sabemos que en la realidad esto es así y el autor lo hace ver cómo se pueden ir interrelacionando estos procesos alrededor de o si se aplica el concepto de economía circular. Es por ello que va muy de la mano el concepto de biorefinería con economía circular. Este paper es de tarea, se lo tienen que leer, es una lectura obligada dentro de esta asignatura porque vamos a estar recabando siempre sobre cada uno de los conceptos que allí se tratan. Veamos algunos ejemplos también sobre bioeconomía, sobre economía circular y sobre biorefinerías para que vean el impacto que tiene esto en el desarrollo y que para que vean que hay proyectos que se están llevando a cabo, que no es fácil, pero que se puede lograr tener un buen resultado si la ciencia va de la mano con la tecnología y con